Iniciamos explicando lo que es el método Radix. Saludos compañeros, estimado docente. Vamos a presentar nuestro programa, el cual es el diseñado para explicar el método Radix. En primera instancia hemos ocupado nuestras herramientas que tenemos a mano en el Windows Form, el cual son los labels, que todos sabemos que lo ocupamos, las listbox y un botón para generar eso, tanto el vector como el resultado del vector ordenado. Además hemos ocupado un picture box, el cual es el encargado de salir del programa, de ejecutar la función de salida de nuestro programa. Pasemos explicando el método en sí, el código. Para empezar, inicializamos los componentes denominando un vector de tipo entero, el cual yo le di un tamaño de 100 y el cual ustedes pueden dar un tamaño a su preferencia. Podemos trabajar con números más grandes o números más pequeños, depende de la capacidad del procesamiento. Y como podemos ver, tenemos un método de tipo void llamado o denominado Radix, el cual ocupa estas tres variables que enseguida estaremos dándole uso. Ocupamos un bucle for, una estructura repetitiva, el cual yo le di un número de interacción definido. Debería automáticamente el programa definir cuántas iteraciones serían las correctas para mantener el vector ordenado, pero en temas de acortar código le di un número específico de iteraciones, en este caso 35, hasta que el vector se encargue de que esté totalmente ordenado. Entonces seguimos, colocamos un vector entero denominado auxiliar, el cual se va a encargar de repetir el vector, copiar los datos del vector original para que el vector original esté ordenándose, y va a ser igual del mismo tamaño del vector anteriormente creado denominado arreglo. Ocupamos la función len, que como ya sabemos que la función len te devuelve el tamaño total del vector. Entonces el tamaño que yo creé acá en el primer arreglo es de tamaño 100, entonces va a ser específicamente ese mismo tamaño. Pasamos a recorrer el arreglo. Entonces para recorrer el arreglo utilizamos nuevamente un bucle for, el cual nos dice que inicia en 0 y va a repetirse las veces que sean necesarias para llegar al tamaño total del vector. Ocupamos una variable booleana que la denominé mover, y es la encargada de la que va a preguntar que si el arreglo en la posición i es mayor o igual a 0 para su posterior acomodo. Para que entiendan un poco mejor, vamos a determinar qué es el ordenamiento Radix. Entonces el ordenamiento Radix nos dice que aquí se ordena según el lugar de la unidad, y luego nos movemos hacia los lugares de las decenas, las centenas y los millares para obtener el array ordenado. Entonces aquí podemos ver una matriz de entrada que está con números aleatorios y totalmente desordenados, y en la primera iteración, vemos un vector que ya va ordenando de acuerdo a la unidad: 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4 y 9, solo tomando en cuenta la primera número o la unidad. En la segunda iteración ya toma las decenas. Aquí, como podemos ver, tenemos un 09 que es de 2 cifras: 11, 12, 13, 14, 23, 41. Entonces volvemos al código. Bueno, tenemos una variable booleana encargada de
como les dije, hacer la respectiva pregunta si se va a mover o no se va a mover el elemento, si es diferente de 0. ¿Cómo lo podemos entender eso? Volvemos acá para que se entienda mejor. El 0 es la unidad mínima de los números. Entonces, si el número es igual a 0, como podemos ver acá, va a mantener la misma posición que tiene. En este caso, así podemos ver en este ejemplo acá que este número se mantuvo en esta parte de acá. Luego pasamos a, entonces si es que eso se va a cumplir, entonces si es que eso no se cumple, perdón, la variable auxiliar solamente copia el valor del arreglo. Entonces, como les mencioné, no hace ningún cambio. Y ahora, si la variable es diferente de 0, entra a la estructura else y el arreglo ya realiza el respectivo cambio de posición. En la parte de acá, nuevamente recorremos todo el vector con un bucle for y con una variable auxiliar, con el vector auxiliar en el arreglo en su anterior posición. Es decir, que aquí también realiza el cambio de posición del arreglo y el vector auxiliar. El auxiliar i es igual al arreglo en la posición i menos j. La variable i se iguala a la variable j, y la variable j es igual al arreglo en la posición punto len, o sea, en su máximo número, y así va desde arriba hacia la parte de abajo. Entonces pasamos una vez a mostrar el arreglo. Una vez tenemos el arreglo ordenado, pasamos a mostrarlo y lo mostramos con esta función, que es igual a, ocupamos un bucle for, una variable local, y recorremos todo el arreglo y lo mostramos entonces nos dice que se va a mostrar el vector en cada posición de iteración desde el 1 hasta el 100. Se va a mostrar en el listbox 1, que es el listbox 1 está acá, entra el vector ordenado y el vector desordenado. Entonces aquí esta parte de acá simplemente es el llenado del vector de manera aleatoria. Vemos que tenemos una función denominada aleatorio, le pasamos una variable local de tipo vec, que es un arreglo de tipo vector, y ocupamos prácticamente aquí solamente estamos limpiando el listbox 3. Acá este int mínimo, ¿para qué sirve? Denomina el rango entre el cual se van a definir los números aleatoriamente. Digamos, aquí el número puede ser desde 0 hasta 100, o sea, puede un 99, un 11, un 35, pero no se sale de ese rango, es el que yo le definí. Ahora entonces instanciamos la variable aleatoria y lo llenamos el vector, nuevamente recorriendo desde i, que vale 0, hasta el vector punto len. Como ya le terminamos la len, le devuelve el valor total del número, del tamaño del vector, perdón. Y en este caso sería 100, que es el mismo tamaño de lo que estamos manejando. El vector en la posición i se va a ir llenando de manera aleatoria con el rango que le definimos, que en mínimo y en máximo. Entonces va a ir llenándose cuando i vale 0, cuando i vale 1, 2, 3, así sucesivamente hasta que llegue a 100. En i todo esto se va a ir almacenando en el listbox 3, que es donde se muestra nuestro vector de manera desordenada. Esta es la función del botón, de función general. Entonces aquí solamente estamos limpiando el listbox 1 y estamos instanciando una variable de tipo tiempo. Y aquí es lo interesante. Entonces le damos la primera orden, que va a ser que le mandamos un vector a la función aleatorio, y entonces pasa a realizar el llenado del vector. Una vez está llenado el vector, encendemos iniciamos el tiempo y le pasamos ese vector previamente llenado a la función radix, para que ella
cumpla su función y así vaya ordenando nuestro vector. Luego una vez termine eso, otra vez vuelve a esta parte de acá y se pasa a la función tiempo, la cual se detiene automáticamente, termine la función radix realizar su trabajo. Luego definimos una variable de tipo string que se llama mostrar time, y esto va a ser igual a la variable tiempo transformada en tipo string para ser mostrada posteriormente en el listbox 2, el cual se va a insertar ese tiempo del valor que devuelva la función tiempo. Y por último, esto ocupamos para que para quitarle el margen a nuestro programa, ocupamos una picture box, el cual le decimos desea salir con la opción salir sí o no, y depende de la respuesta. Entonces la respuesta de yes, entonces pasa a cerrar el programa. Entonces iniciamos para ver cómo funciona y vemos que el programa se ve de esta manera. Entonces le damos a la opción generar y, como les mencioné, en este listbox se muestra el vector desordenado y en esta parte de acá se muestra el vector ya ordenado y el tiempo, cuánto tarda en generar o aplicar el método radix. Como podemos ver, tenemos un vector el cual la posición 0 es 17, la 1 es 17, 31 y así sucesivamente, como le expliqué, en el rango que va cambiando de posición. Y acá en la parte derecha podemos ver el vector ya ordenado. Es lo que le mencionaba, que si el número es igual, o el número que está en el vector en la posición i es igual a 0, se va a mantener en la primera posición, que así sucesivamente va iterando empezando por la unidad y luego por la decena, y si hubiese centenas y millares también lo haría. Bueno, eso ha sido prácticamente el programa. Gracias por su atención y a programar.